Ok, sí. A ver si me escuchan entonces. ¿Los que están en línea? Sí, maestra, sí se Sí, escucha. maestra, sí se escucha. Sí, gracias. A ver, ¿sigue escuchando? Sí, Maestra. perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Exactamente, funciones psicológicas. A ver, vamos a empezar, chicos, por favor. Gracias. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de que todos tenemos funciones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, funciones cognitivas, que son la memoria, la atención, y hay muchas otras más, ¿no? Y tenemos las funciones afectivas, como las emociones, motivación y otras también muchas más. Y es un tema muy extenso, ¿no? Y bueno, eso solo es una parte de lo que conforma quienes somos, porque cada quien tiene diferentes capacidades de memoria, de atención y demás. También tiene diferentes formas de gestionar las emociones, de sentirlas y expresarlas, ¿no? Incluso la percepción puede variar de una persona a otra, incluso sentir, ¿no? La cuestión de visión, oído, tacto y demás, y los significados que se le da, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver las cuestiones de la personalidad. La personalidad también conforma parte de quiénes somos. ¿Ustedes han escuchado algo sobre la personalidad anteriormente? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, a ver, ¿qué han escuchado? Ya sea aquí los compañeros presenciales o en línea. Sí, tiene que ver con la introversión y extraversión. Ajá. ¿Algo más? Es la que se forma conforme vamos creciendo, ¿no? Sí, también se va desarrollando conforme van creciendo. Bueno, uno va creciendo, sí, así es. Así que vamos a empezar dando una pequeña definición. Sí, dígame. También tiene que ver el temperamento. Sí, tiene que ver el temperamento. Sí, muy buen concepto. Ahorita lo retomamos. A ver, hay muchas definiciones de personalidad, pero la que nos vamos a acercar es la de APA, la de la Asociación Mexicana, bueno, perdón, Asociación Americana de Psicología, ¿sí? Esta nos dice que la personalidad es un conjunto de diferencias individuales y en la que existen patrones característicos, en la que se encuentra el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento, ¿no? Es decir, hay diferencias entre individuos en la que se encuentran el comportamiento, las conductas que nosotros mostramos para expresar sentimientos y pensamientos. Y estos son precisamente los actos, de otra manera de decirlo, están motivados por las ideas que tenemos, los pensamientos, creencias y lo que sentimos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, aquí nos habían comentado, nos habían mencionado el temperamento. Sí. Oiga, yo tengo la duda, ¿la personalidad se puede decir que trae un factor hereditario, genético, o finalmente esta se va a ir desarrollando conforme al crecimiento personal? A ver, aquí es una muy buena pregunta de discusión y es de lo que vamos a ver. Nos preguntan aquí en línea si es hereditario o si es algo que se va aprendiendo y desarrollando. ¿Qué opinan? ¿Se va aprendiendo? ¿Es aprendido nada más? Se desarrolla. Se desarrolla. Las dos cosas. Sí, exactamente, son dos cosas y te lo vamos a ir viendo. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Es lo mismo el concepto temperamento, carácter y personalidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Hay diferencia? ¿Sí? Sí, Bueno, hay sí, así es. Sí. Exactamente, sí. Vamos a ver. El temperamento es una cuestión genética con la que nacemos. El carácter es lo que se va desarrollando a través de las experiencias y lo que nos inculca la sociedad a través de nuestra familia y la convivencia. Y este conjunto de dos aspectos conforman la personalidad. No es algo que esté separado o que sea la suma de las dos, sino que es algo dinámico, se interrelacionan y van cambiando a lo largo de la vida. Ahora, les quiero preguntar, ¿ustedes han convivido, ya sea profesionalmente o por la cuestión familiar, con neonatos? Es decir, con chicos, bueno, bebés que son recién nacidos. ¿Sí o no? ¿No han tenido la oportunidad? Sí, algunos.
¿Sí? Bueno. Tal vez hay enfermeros o enfermeras que atienden a los neonatos, hay otros que han tenido tal vez hijos o sobrinos o familiares, o tal vez nunca, nada más los hemos visto en televisión. Bueno, ¿se han dado cuenta de que son diferentes entre ellos o son iguales? ¿Sí son diferentes? ¿En qué aspecto? Ajá, por aquí me dicen en presencial que su comportamiento, unos son tranquilos, otros son un poco más chilloncitos. Para empezar en el ¿Sí? físico. Sí, para empezar por la cuestión física, ¿no? Pero más allá del físico, ya nos dijeron, ¿no? La cuestión de que si chillan más o si son más tranquilos. Eso tiene que ver con el temperamento, es algo con lo que nace, ¿no? Ya desde bebé lo vemos, si no todos serían iguales. Eso quiere decir que hay algo de herencia en ello, ¿no? En su forma de ser, el temperamento. Vamos a ver un video que profundiza un poco más en esto, ¿sí? Es algo muy interesante, ¿va? A ver. Las personas que están en línea, si no lo escuchan bien, pueden apagar sus micrófonos y también verlo por su parte, y que termine nos avisan. Ya está en la plataforma y se llama video, diferencias entre temperamento, carácter y personalidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, empecemos entonces. Maestra, gracias. Carácter y personalidad. Esto porque se presenta mucha confusión cuando no tenemos clara esta terminología. Es como cuando hablamos de actitud concreta y actitud grosera. Pues bien, empecemos. El temperamento es la predisposición biológica de nuestra personalidad, son tendencias heredadas. El carácter es la parte de la personalidad adquirida. Se forma a lo largo de la vida y depende de las influencias psicológicas, influencias sociales y culturales. La personalidad, en este orden de ideas, viene a ser la combinación entre ese ambiente, es decir, la combinación entre temperamento más carácter. Ahí es lo que sirve como para localizar y ubicar esto como hay. Cuando se está haciendo una construcción, cuando se está haciendo un edificio, entonces se debe hacer una perforación, hacer una excavación. Y entre más profunda y sólida sea la excavación, más fuerte y resistente será la construcción en sí. Cuando hablamos entonces de los cimientos, podríamos estar haciendo referencia al temperamento. Y cuando notamos la construcción en sí, la que es visible, hacemos referencia entonces al carácter. El conjunto del temperamento más el carácter nos permite ver la obra final construida, el edificio a guardar, el cual sería la persona. De esta manera terminamos, esperamos que... ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, creo que no se proyectó. A ver. Bueno, nos decían que tenemos el temperamento con el que nacemos, ¿no? Y aparte el carácter. Nos dieron una analogía sobre una casa, una construcción. A la base es el temperamento, los cimientos. Y cómo vamos construyendo nuestra casa, qué forma le ponemos, cómo va a estar organizada, sería semejante al carácter, ¿no? A ver, déjenme pasar a la presentación porque ya me quedé ahí. Ahí está, ¿no? Sí. Sí creo que dejé de compartir. Sí se ve, maestra, su presentación. ¿Sí se ve? ¿Sí ven la presentación? Sí, maestra, gracias. ¿La pantalla? La pantalla sí se ve. A ver, creo que dejé de compartir. Ya se puede ver, ok. Bueno, otra analogía que se me llega a la mente
bueno, hay otra. ¿Ustedes tienen alguna otra analogía sobre temperamento y carácter? Sí, ya dieron una casa. ¿A ustedes se les ocurre otra? Una paleta de rocaleta. Ajá. Sí, aquí dice nuestra compañera en presencial que es como una rocaleta. Estas paletas que tienen muchas capas y adentro es el temperamento y lo que se está rodeando el temperamento es el carácter, lo que le van poniendo fuera las demás capas. Sí, podría ser, y el conjunto es la personalidad, la paleta como tal, ya no la suma de sus capas, ¿no? Bueno, pues aquí les comparto otra analogía. Imagínense una botella de la bebida que ustedes quieran. La botella, el contenedor, la botella de vidrio, de plástico, lo que quieran ponerle, perdón, el material es el temperamento, lo que se hereda, ¿no? Tiene una forma ya definida y difícilmente la podemos cambiar, especialmente si es de vidrio, ¿no? A lo largo de nuestra vida también es bien difícil cambiar el temperamento, es algo con lo que nacemos. Ahorita vamos a detallar al respecto. Y el carácter es el contenido que tú le quieras poner. Puede ser un agua de sabor, un agua simple u otro tipo de bebida. Cuando tienes la botella, exactamente, puedes irle poniendo más cosas y cambiando su contenido, ¿no? El carácter es similar. Nuestro carácter se va aprendiendo, se va modificando con la edad, con los aprendizajes, experiencias, ¿de acuerdo? Y todo eso, la que es la bebida embotellada ahora sí, es la personalidad, ¿no? Pero sí tenemos que recordar que no es la suma de una con la otra, sino es un conjunto de ellas que trabajan de manera dinámica, es un conjunto. ¿Sí? ¿Estamos bien todos? ¿También en línea? Bueno. Sí, maestra, muchas gracias. Ahora, hay diferencias entre temperamento y carácter, creo que empezamos a visualizarlas un poco más, ¿no? Unas son innatas y la otra es adquirida, podría decirse, ¿no? La innata la constituye la cuestión de la herencia, la biología de nuestro sistema nervioso, y lo adquirido pues corresponden a los hábitos, a las cuestiones educativas a las que estamos expuestos, a las relaciones sociales, aunado a la cuestión biológica, ¿no? Y su origen, ya lo dijimos, una es genética, otra no, otra es social y una es modificable y la otra no. Puede ser cambiado por los actos, algunas veces, bueno, la cuestión de carácter y el temperamento no es modificable. El temperamento es somático, es decir, que tiene que ver con ¿qué? ¿Se acuerdan? La cuestión somática en otras materias. ¿No? Sí, lo ¿Se acuerda de eso? la mente. Más bien, lo somático está correspondido a la mente con el cuerpo más estrechamente, ¿no? La cuestión más biológica. Y la cuestión de carácter es más la cuestión de lo que aprendemos, la cuestión educable. La cuestión de temperamento es un poco difícil de controlar, ya lo vimos con los pequeños, desde que nacen, lo tienen ya ahí, ¿no? Y la cuestión de carácter la podemos controlar. Hay estrategias para aprender a gestionar diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, la interacción entre temperamento y carácter se refleja en la cuestión de comportamiento, es decir, ¿qué son los comportamientos? ¿Se acuerdan del concepto de comportamientos? ¿Comportamiento? ¿Qué es el comportamiento? Actitudes. Actitudes, no son actitudes como tal, la definición. Por ahí la puse en las primeras diapositivas, bueno, en las primeras presentaciones. En psicología, ¿cómo se traduce el concepto de comportamiento? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Les soplo la respuesta? ¿Sí? Son conductas, todas las acciones que llevamos a cabo para enfrentar una situación determinada. Entonces, el carácter del temperamento se interacciona para expresarse en comportamientos o conductas, ¿de acuerdo? Y eso se traduce muchas veces en la personalidad. Ahora, vamos a detallar un poco de esto. Ya dijimos que
Hay factores que determinan nuestra personalidad, que son hereditarias, y otras que son, bueno, biológicas, que son la herencia, y las cuestiones sociales o ambientales, que son el contexto social y las experiencias personales. En las cuestiones de herencia, de las que ya mencionamos, ¿hay alguna otra que se les pase? Ya las estamos viendo. ¿No? Bueno, todos tenemos un sistema nervioso, ¿no? El cerebro y todos los nervios periféricos, ¿no? Bueno, pues cuando nacemos cada uno tiene un cerebro y un sistema nervioso periférico que se diferencian sutilmente por la herencia. Y eso a la vez nos lleva a tener circuitos un poco diferentes, que hace que nuestro sistema trabaje un poco diferente. La cuestión de los neurotransmisores. Acuérdense que los neurotransmisores es la química del cerebro. Por ejemplo, la serotonina, GABA, endorfinas y demás, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, van cambiando. Igual la cuestión hormonal hace que también trabaje diferente nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Y hace que ciertas áreas del cerebro relacionadas a la gestión de las emociones, de nuestras ideas y demás, funcionen de manera diferente. Es la misma razón por la que tenemos diferentes capacidades de memorización o de atención, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión de la personalidad. Nuestro cerebro trabaja un poco diferente entre una persona y otra y hace que sintamos diferente, percibamos diferente y que incluso hay algo que se llama temperamento basal, que es lo que nacen los bebés, un temperamento con lo que nacemos, por así decirlo. Y sustancias químicas son los neurotransmisores. Y bueno, tenemos la cuestión del contexto sociocultural. Creo que ese ya lo hemos venido retomando desde el principio, ¿no? La cuestión de la cultura en la que nacemos, no es lo mismo las culturas de Latinoamérica que de Europa o de Asia, ¿no? Es muy sonado que las culturas latinoamericanas pues son muy extrovertidas, ¿no? Muy animosas, muy fiesteras y demás, mientras que las europeas son un poco más serias, igual que las de Asia, ¿no? Que son más reservados. Las ideas también con las que vamos creciendo, a los niños hay veces que tienen la idea de que son muy capaces o que no son tan capaces, ¿no? Que son seguros o inseguros, porque es algo que se les refuerza desde bebés, ¿no? A los niños que se les gratifica o se les reconoce sus logros, van a ser personas más seguras de adultas, ¿no? O incluso en su propia niñez o infancia, mientras que las personas que no se les reconoce o solamente se les hace ver un poco más las cosas que hacen mal, van a ser regularmente personas inseguras, ¿no? Que van a tender muchas veces a tratar de evitar la socialización y a ser un poco más retraídos, ¿no? Entonces las ideas, también las creencias, viene también algo parecido y también en qué creo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión un poco más filosófica o espiritual, hay una energía o un ser superior, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de relación tenemos que tener con él? Y él que nos indica que tenemos que seguir, qué relaciones tenemos que seguir con los demás, ¿no? Por ejemplo, nosotros o nuestra cultura está muy dada a la cuestión del catolicismo, ¿no? Dice que existe Dios y que nos sugiere, nos invita a que seamos cordiales y buenas personas con los demás, ¿no? Entonces también eso influye en nuestra personalidad. También acerca de los mitos. Aquí en México hay muchos mitos, ¿no? Exactamente. En otros países hay mitos diferentes, ¿no? Costumbres diferentes también. Valores. Por ejemplo, un valor muy marcado en Latinoamérica, ¿cuál sería? La honestidad. ¿Qué más? Algo muy marcado. La solidaridad también. Familia. Pero está muy relacionada. La familia, exactamente, también está relacionada con la solidaridad. Exactamente, la cuestión de la agrupación, ¿no? Las cuestiones sociales son muy dadas aquí. El valor de vivir en sociedad, en comunidad, está muy marcado en nuestras culturas latinoamericanas. Mientras que en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, se da mucho la individualidad, ¿no? Cada individuo va por su parte, incluso llega a cierta edad de la vida y tiene que salir de su casa
por cuestiones de costumbre y sociales, ¿no? Entonces también eso los lleva a tener otro tipo de personalidad y de carácter, ¿no? Los hábitos. ¿Ustedes creen que los hábitos también están relacionados con eso? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, pero no sé. Por ejemplo, la cuestión de salir puntual, ¿no? Con anticipación para llegar puntual o con anticipación al lugar donde me citan. No es lo mismo una persona que tiene ese hábito a una persona que no lo tiene. O una persona que sistematiza dónde guarda sus cosas, ¿no? Su ropa o sus útiles escolares o herramienta de trabajo a una persona que lo deja en cualquier lugar, ¿no? Se percibe de diferente manera esa persona, ¿sí? Desarrolla diferentes hábitos y se refleja en diferentes personalidades, ¿no? La ética y la moral también está relacionado, también con la cuestión cultural, ¿no? ¿Qué valores se le da a ciertas prácticas éticas o morales, ¿no? La creencia del bien y del mal y demás. Bueno, y las experiencias personales. Aquí esta de experiencias personales se puede desglosar de muchas cosas. Por ejemplo, las decisiones que uno toma en la vida también forjan el carácter, se ven reflejadas en la conducta, ¿no? ¿Qué otro tipo de experiencias personales creen ustedes que forman parte de estos factores o dimensiones? Bueno, este factor conforma la dimensión de contexto social. El ambiente, exactamente, sí. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en Milpalta que en Iztapalapa, ¿no? O en Oaxaca o Veracruz que en Nuevo León, ¿no? O una zona que tiene altos ingresos a una zona marginal, ¿no? Exactamente, o la seguridad, ¿no? Las ciudades que son más seguras a las que tienen mucha inseguridad y todos viven atemorizados, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra experiencia personal creen ustedes que influye en la personalidad? ¿La cuál? La familia, pero en la experiencia, pues sí, tiene que ver la familia, sí. La forma en cómo te educan, ¿no? El tipo de crianza. La religión, sí, exactamente. Especialmente cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de cambiar de religión a pesar de que toda su familia tenga otra religión, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Creo que casi toda experiencia que vivimos nos determina de cómo somos, ¿no? Nuestra personalidad. Por ejemplo, las personas que tal vez vivieron situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, accidentes, desastres naturales muy fuertes, violencia, ¿no? Creo que todo eso nos va modificando. O cuestiones muy positivas, ¿no? Que tal vez se curó de alguna enfermedad o que tuvo alguna promoción en su empleo y que se siente más motivado para seguir esforzándose, ¿no? Todo eso de experiencias personales también va cambiando nuestro carácter. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? O creo que estoy soñando. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, ahora se preguntarán, bueno, antes de que pase esto. Ahorita le hago zoom. ¿Ustedes de qué manera creen que se encuentran estas dos partes? La cuestión hereditaria o biológica y la parte social y de experiencia. Porque sí logramos ver que forman parte de todo esto de nuestra personalidad, pero ¿en qué punto ustedes creen que de esto se trabaje de manera dinámica? ¿O no será posible eso? Es inconsciente. Sí, es algo inconsciente, no es algo que tengamos de manera presente. Digo, y así se une la parte biológica y la parte social. Sí, realmente sí es inconsciente. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, vamos a hacerle suma a esto. Sí, las cuestiones que son que vivimos muy fuerte, como nos dice nuestra compañera aquí en presencial, nos hacen hacernos conscientes de algunos aspectos, de cómo nos va cambiando la personalidad. Exactamente. Si es algo que es muy fuerte, negativo, y a veces que nos tendemos a evitarlo y retraernos un poco y demás, y si es algo que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante y ser más abiertos a las nuevas oportunidades o nuevas experiencias, pues nos volvemos un poquito más extrovertidos, ¿no?
exactamente. Bueno, ya dijimos que tenemos un patrón de conductas. Bueno, cierto, es parte de estos patrones de conducta está dando por las cuestiones hereditarias y las cuestiones aprendidas, también por las cuestiones funcionales como atención, memoria y lo que implica aprender cosas nuevas, así como las emociones, ¿no? Y todo esto pueden ser pensamientos automáticos que vamos de cierta manera aprendiendo. Por ejemplo, cuando veo un perro, si tuve buenas experiencias con un perro, pues casi siempre tiendo a querer acariciarlo y demás, ¿no? Pues tuve malas experiencias, tiendo a todo lo contrario, ¿no? Casi trato de correr exactamente, evitarlo, ¿no? Pero llega un punto en que muchas veces no es consciente eso, llega una idea pues de manera automática y reaccionamos, ¿no? Presentamos la conducta de acercarnos o de huir, ¿no? Y esto también está dado por las emociones, ¿se acuerdan de las emociones, no? Y esto es porque nos ayuda a, ¿cómo se llama? Adaptarnos al ambiente. Si es algo que nos pone en peligro, pues igual, ¿no? Nos ayuda a huir, pues algo que nos da algo que nos llena, que nos permite tener algo más en nuestra vida, ya sea alimento en las cuestiones básicas o algo un poco más allá de eso, las cuestiones más lúdicas y demás, pues nos acercamos, ¿no? Vamos y lo acariciamos o jugamos con él, o incluso las personas que agarran y los adoptan, ¿no? Este es un ejemplo. Luego, esa emoción y ese pensamiento son aprobados, es decir, ¿qué procede? ¿La acepto o descarto? A través de un pensamiento que en el que está involucrado la interpretación racional, las ideas racionales, los significados que les damos, los que sí tienen razón de ser, es decir, está pasando esto, me he encontrado un perro, tengo estas dos opciones. Y las racionalizaciones emocionales. Por ejemplo, racionalizaciones emocionales son las razones emocionales por las que decido tomar una conducta o no. Lo que regresamos al perro. Y si, bueno, si tuve buenas experiencias, antes tuve un perro, pues hay veces que lo adopto, me muestro abierta a la situación, y de lo contrario, huyo, ¿no? Ahora, a esto le damos un significado, que está compuesto por sentimientos de permanencia o de valor, es decir, es algo que permanece a lo largo de nuestra vida o que va cambiando. Tal vez en algún momento tuve una buena experiencia, pero después tuve una experiencia muy fuerte con un perro y eso puede hacer que permanezca la buena experiencia, nuestra apertura hacia esa experiencia, que sigamos continuando, o lo contrario. Puede ser que en algún momento de mi vida, a pesar de que sí aceptaba la cuestión de convivencia con los animales, pasó algo en mi vida que hizo que detonara todo lo contrario, que huyera de ello, ¿no? Entonces, ¿puede permanecer eso o no? Y luego la cuestión de valor. Para mí, ¿qué significa encontrarme con un animal y convivir con él o incluso adoptarlo? Tal vez la cuestión de empatía, tal vez algún momento de alegría, tal vez de seguridad, ¿no? O puede ser todo lo contrario, la cuestión de miedo, inseguridad y demás, ¿no? Ahora, digamos, ¿cómo sigue esto? Esto, como ya les había dicho, se traduce en acciones, ¿no? Tomamos la decisión de qué hacer, acercarnos o no acercarnos. Ahora, cada vez que tomamos una decisión y la llevamos a una conducta, a las acciones, sí se pueden volver hábitos, los cuales esos hábitos, como ya vimos, pueden cambiar nuestra personalidad. Esto implica que tengamos conocimiento de la situación, tanto de qué puede pasar, qué no puede pasar y sus implicaciones, ¿no? Por ejemplo, sabemos cuando encontramos un perro en la calle, ¿qué puede tener un perro? Puede tener pulgas, rabia y demás, ¿no? Pero también podemos tener conocimiento de cómo enfrentar esa situación, ¿no? Llevarlo al veterinario, nosotros usar guantes protectores o algo que nos mantenga seguros, ¿no? Y también tenemos el conocimiento tal vez previo de cuáles son sus necesidades, ¿no? Y demás. Pero puede que no. Luego, tenemos también el conocimiento de la cuestión de capacidad. Tenemos la capacidad de habilidades económicas y de otros recursos para poder llevar a cabo la cuestión, por ejemplo, de adoptarlo o acercarnos a él al menos o no. ¿No? Por ejemplo, si me siento inseguro, yo conozco que tal vez el perro puede reaccionar mal, ¿no?
Entonces, mejor lo evito. Y el deseo, tal vez hay personas que tienen el deseo de tener una mascota o deseo de cuidar a un animal, y hay personas que no lo tienen, al contrario, no es, tengo el deseo de permanecer igual, de que mi casa esté limpia, no haya animales y demás, ¿no? Entonces también eso influye en la cuestión de los hábitos. En otro ejemplo de hábitos, ¿qué puede ser? Por ejemplo, estábamos retomando de el orden en casa. Con las herramientas de trabajo. Tengo el conocimiento de para qué sirven las herramientas de trabajo, ¿no? De cuál es su cuidado o su mantenimiento, ¿no? ¿Tengo la capacidad de usarlas o no? ¿De darles el mantenimiento o no? Y el deseo, ¿las quiero usar o no las quiero usar? Cuando tenemos el conocimiento de para qué sirven, el valor que tiene, tenemos la capacidad de usarlas, de saber cómo funcionan y demás, y queremos usarlas y que permanezcan en buen estado, pues nos tratamos de hacer el hábito de tenerlas en orden, ¿no? Exactamente. Les conseguimos su cajita especial, ¿no? Y así pasa con muchos hábitos que forman parte del carácter. Adelante. ¿Sí? Ahora, sigamos. Ya es el último. Entonces, estos hábitos forman a ser parte del carácter, y el carácter también se refleja en la cuestión de personalidad, y es lo modificable. Entonces, para hacerlo un poco más en resumen, el carácter va a estar influenciado por todas aquellas, exactamente, sentimientos que conforman parte de una vivencia, las cuales después se traducen en acciones y en hábitos, ¿no? Una acción que se repite constantemente se convierte en un hábito. Tengo tengo el sentimiento de, ¿cómo se llama? De ansiedad por llegar tarde, pero a la vez tener el sentimiento de que me motiva, me siento alegre, me genera una energía positiva. Trato de llevar acciones a cabo para llegar temprano, ¿no? Poner mi despertador, ya preparar con anticipación mis cosas que me voy a llevar, ¿no? Exactamente, ya tengo mi horario de mi agenda de actividades que voy a hacer para llegar temprano, ¿no? Y ahora, si lo repito todo esto todos los días, se convierte en un hábito. Y ese hábito forma a ser parte de nuestro carácter. Entonces, la cuestión de puntualidad, ¿no? La cuestión de responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo vas a hacer eso? ¿Aquí en línea también? ¿O está muy viajado? No, sí se Se entiende. entiende. Sí, perfecto. Sí. El hábito mucho del aseo. ¿Cómo? Se hace un hábito el aseo personal. Por ejemplo, desde Exactamente, la cuestión. Sí, la cuestión de aseo. Lavarse los dientes, uñas cortadas. Las uñas. Exactamente. A ver, por favor, los que no están participando, ¿pueden apagar su micrófono? A ver, compañeros, que están en línea, los que no están participando, ¿me hacen el favor de apagar su micrófono? Es que se distorsiona cuando hablan sus compañeros que se están participando. Por favor. Gracias. Ahora sí. Lo escucho. No, ya no, ya se espantó. ¿Ya se le quitó la inspiración? Bueno, ahora algo que mencionó el compañero que es muy importante. ¿Ustedes creen que la edad es un factor hereditario, es decir, biológico o social? ¿Social? ¿Solamente social? ¿Hereditario? ¿Solamente hereditario? Las dos, exactamente. Les voy a decir porque tienen, bueno, antes de darle la respuesta, ¿ustedes por qué creen que sea tanto un factor biológico como un factor social? Porque sí. Puede ser por el comportamiento, ¿no? A ver, sí es parte del desarrollo, como nos decían aquí, y también es parte del comportamiento y es algo que determina la herencia. Sí y no. Bueno, la cuestión de edad es algo que va cambiando biológicamente, ¿no? Pasa el paso del tiempo
y tenemos cambios fisiológicos, ¿no? Pero que a la vez esos cambios fisiológicos están determinados por nuestra herencia. Nuestra herencia determina qué tan altos vamos a hacer, más o menos, qué cantidad de nutrientes puede observar también nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso también influye en la cuestión hormonal, ¿no? Cuando somos pequeños, no tenemos una actividad tan grande de hormonal como cuando somos adolescentes o que somos adultos ancianos. Y eso influye exactamente en nuestro carácter y en nuestro temperamento, la cuestión de herencia, ¿no? Pero a la vez es social también. Cuando tenemos cierta edad, se espera de nosotros que fungamos un rol de niños. Cuando somos adolescentes, adultos o ancianos, la sociedad espera que tengamos una cierta función, ¿no? Y a la vez eso también determina nuestra personalidad, ¿no? ¿O ustedes cómo lo vivieron o están viviendo? ¿Normal? ¿Verdad que es normal? Sus pacientes, por ejemplo, no es lo mismo, la misma personalidad que tiene un niño, un bebé, a un adolescente o un adulto, ¿no? Su personalidad es diferente. O ustedes si han tenido algún paciente con el que han estado conviviendo mucho tiempo y han visto cómo ha crecido, se ha desarrollado, pueden ver cambios en su personalidad o en sus familias, ¿no? Si crecieron con hermanos o ustedes mismos se pueden dar cuenta de que a lo largo de su vida su personalidad no ha sido la misma. Tanto por la cuestión biológica como por la cuestión social, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven eso? ¿Lo habían pensado antes? Sí, maestra. Sí. Ejemplo Dígame. de niños todo depende o dependemos de nuestros papás, por lo tanto mi conducta va a ser siempre dependiente hasta cierta edad, cuando ya empiezo a hacer yo mis cosas personales y va cambiando mi personalidad en cuestión de responsabilidad, ya no hago tanto berrinche y ya conforme pasa el tiempo y tengo más responsabilidades, pues también va cambiando mi forma de ver las cosas. Exactamente, va cambiando la forma de ver las cosas, las responsabilidades que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Y ahora, la siguiente pregunta es, ¿los hábitos se pueden cambiar? ¿Sí o nos quedamos con ellos? Yo creo que sí se pueden cambiar. Exactamente. Exactamente, ya vimos que los hábitos influyen en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, eso significa que la personalidad por la cuestión de carácter puede cambiar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Me gusta, me gusta. A ver. Vamos a seguir. Bueno, ahora hay muchos tipos de personalidad, ¿no? No todas las personas son iguales. ¿Sí o no? ¿O sí todas son iguales? Son como la de ciencia ficción, que todos son recortados y pegados de la misma manera. No. No, incluso hasta dicen que los androides, de acuerdo a la literatura de las novelas de ciencia ficción, tienen su propia personalidad algunos, ¿no? Y de ahí se desarrollan historias muy locochonas. Pero bueno, hay muchas teorías en torno a cómo empezaban a clasificar la personalidad, ya que desde los griegos veían que cada persona, cada individuo era diferente uno de otro, trataban de decir, pues este es de este tipo, este es de otro tipo, ¿no? Y a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías, de acuerdo a la perspectiva con la que se está estudiando. ¿Se acuerdan de las primeras clases que veíamos perspectivas teóricas y demás, no? Entonces, cada una de ellas trató de hacer una tipología de la personalidad. Algunas corrientes teóricas de la personalidad son, por ejemplo, las psicoanalítica, que viene la cuestión del neurotismo, la psicoanalítica asociación de arquetipos. Por ejemplo, ¿has escuchado el arquetipo de Peter Pan o de Wendy? Peter Pan son las personas que no quieren tomar responsabilidades y parecen que son niños eternos, ¿no? O arquetipo de la madre, una persona que siempre es muy maternal y cuida de los demás y demás, ¿no? Bueno, está el enfoque de rasgos, de acuerdo a qué rasgos impera sobre una persona, si es introvertida o extrovertida. Enfoque cognitivo del aprendizaje, de cómo se va acercando a las demás personas, si es cauteloso, si es, ¿cómo se llama? Impulsivo. Enfoque humanista también, de acuerdo a la personalidad de cada uno, es muy, se basa mucho en la individualidad. Y bueno, desde Hipócrates, como ya les había mencionado, él trató de hacer una gran clasificación, que son las personas sanguíneas, coléricas, melancólicas y flemáticas. Y esto también vino después a retomarse mucho tiempo hacia acá,
para tratar de encajar en estos 4 rubros diferentes personalidades. Pero pues ninguna de estas está como sustentada bien científicamente, sino que solamente es a partir de observación y muchas veces estaba sesgada por lo que uno sentía o percibía el científico, ¿no? Pero en la actualidad tenemos tecnología que nos permite a través de repeticiones de conductas saber qué tipos de personalidad hay, qué comportamientos y características tiene. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el Internet, ¿no? El Internet nos ayuda a conseguir información, a comunicarnos y demás, pero tiene una gran desventaja, bueno, ventaja y desventaja, que es que nuestros datos se quedan guardados ahí y muchas empresas las utilizan para hacer comerciales, saber cuáles son nuestros intereses, nuestras decisiones, por qué tipo de educación estamos inclinados, a incluso qué edad tenemos, ¿no? Si estamos casados o tenemos mascotas o no. Sí, si buscan en Internet, hay toda esa información que guardan de nosotros. Pero bueno, esa es una desventaja por la cuestión de seguridad, pero por cuestión de ventaja, la cuestión de crecer en conocimiento, ese tipo de información se ha usado para, como lo he mencionado, saber qué tipos más o menos de personalidad existen. Cuáles son las características que tienen de acuerdo a la toma de decisiones y consumo que tienen las personas. Entonces vamos a ver un video al respecto, ¿de acuerdo? Echémoslo. A ver, ustedes lo pueden ver, ahí sí lo pueden ver, pero ¿por qué aquí no? A ver, esperen. ¿Nunca lo ven? A ver, vamos a hacer el cambio. Ya se ve, maestra. A ver, permítanme un momento, porque aquí en presencial no lo ven. Ah, ya. A ver. ¿Por qué no lo pueden ver ustedes? Bueno, a ver, ya sé. Hagamos lo siguiente. Ya pueden verlo aquí en presencial, sí, ¿verdad? Sí. A ver. Ay, perdón, comercial. Ya ven, la cuestión de comerciales que les digo. Ahora sí, ya. Ya los pueden ver las 2 partes, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerlo más grande. Morables, el ser humano ha intentado clasificar la personalidad en diferentes categorías. Sin embargo, nunca se ha llegado a nada muy definitivo. Hoy te cuento algo tremendamente interesante y lo hago. De alguna u otra manera, los científicos cayeron en cuenta de que definir parámetros para algo tan complejo e impredecible como la personalidad era algo que no tenía mucho sustento. Información que aparecía en los libros de autoayuda, chamanes y gurús, como los inútiles, perfil de genio, Sin embargo, mis queridos, y el gran motivo del presente video es que un estudio muy interesante fue publicado en la revista Nature Human Behavior, realizado por un equipo de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos. Está desafiando lo que creíamos, puesto que se vale del Big Data con información a gran escala, específicamente de datos de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Los investigadores afirman que básicamente existen 4 tipos de personalidad que incluimos entre ellas. El cuestionario que le permitió a los investigadores generar esta gran base de datos contiene entre 44 y 300 preguntas y vienen haciéndoselas a las personas por varias décadas. La gente accedía a responder estas preguntas para recibir comentarios sobre su tipo de carácter y así conocerse mucho mejor. Para estas preguntas se utilizaron las 5 dimensiones básicas de la personalidad. Estas dimensiones son neuroticismo, extraversión, apertura a nuevas experiencias, amabilidad y responsabilidad. Con el uso de algoritmos y dependiendo las respuestas de los encuestados, iban clasificando las personas en estos parámetros y así resultaron 4 personalidades básicas. Vamos a continuación a descubrir
Son personas confiables y abiertas a nuevas ideas y también experiencias. Uno de los investigadores de esta publicación, el físico Luis Amaral, afirma lo siguiente: estas personas son adecuadas para estar a cargo de las cosas. De hecho, la vida es más fácil si tienes más relaciones con los modelos a seguir. Otro dato importante es que es mucho más probable que en este grupo haya más mujeres. Y número 1, personalidad centrada en sí misma. Este tipo de personalidad se caracteriza por ser muy extrovertida, sin embargo tiene pocos puntos en capacidad de asumir buenas experiencias, pocos puntos en amabilidad y no resultan muy responsables. El profesor de psicología William Reynolds afirma lo siguiente con respecto a este tipo de personalidad narcisista: son individuos con los que no quieres pasar el rato. Un dato interesante es que en la medida que la persona envejece, sea esta un hombre o una mujer, es más probable que abandone este tipo de personalidad y se mude a una de las otras tres. Estadísticamente, la personalidad de tipo egocéntrica se encuentra mucho más en varones adolescentes, pero afortunadamente para sus madres, la personalidad varía con el tiempo, no es estática. Un buen ejemplo es que las personas mayores suelen ser más responsables, más amables y menos neuróticas, según este estudio, que las personas menores a 20 años. Esta investigación realizada por este grupo de científicos puede acabar definitivamente con la idea de que los tipos de personalidad solo aparecen en los libros de autoayuda y pueden ser útiles también para profesionales, por ejemplo, para personas a cargo de la selección de personal de trabajo. Sin duda es muy interesante de conocer, pero yo quiero saber en qué tipo de personalidad te identificas tú. Me imagino que debe ser muy aburrido sentirse identificado en la promedio, pero cuéntame tú, aquí abajo, en la caja de comentarios. Recuerda que los comentarios más votados serán leídos en este artículo nuevo y magnífico, nuestro espacio de debate y comunicación. Ok, sí se pusieron a pensar en cuál van encajando. Sí, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas teorías y clasificación de la personalidad, como ya lo hemos venido mencionando, y la cual no es estática, como lo dice aquí, ¿no? Ahora, a ver. Esto ya me regresé acá. Ay. Ok. Entonces ya hay muchos tipos de personalidad y se han hecho diferentes estudios. Y creo que también mucho compete a la cuestión de profesionales saber acerca de este tipo, porque nos enfrentamos a personas, ¿no? ¿O no? Cada una tiene su personalidad, ¿o no? E incluso hay veces que en algunos hospitales atienden a personas que tienen trastornos de personalidad. ¿Sí están de acuerdo los que trabajan en estas áreas o no? ¿Sí? ¿Han vivido algo así? Exactamente, especialmente en las cuestiones psiquiátricas vemos a pacientes con trastornos de la personalidad. Y bueno, ¿qué es un trastorno de la personalidad? ¿Ustedes saben? ¿Han escuchado? ¿Tienen idea? Ya medio les estoy soplando la respuesta. Sí, dígame. El trastorno de la personalidad son cuando tienen sus momentos de que están felices, están tristes, están enojados. Ahí es como relacionado es una enfermedad también de que cambian mucho los humores, que en un momento están felices y en un momento están tristes, que cambian mucho de personalidad. Hay a veces que puede ser de un día, de horas o hasta de minutos pueden cambiar. A ver, esa es una pregunta muy interesante. Aquí en línea nos están haciendo una pregunta de que si también puede ser un trastorno, para tener un trastorno, una persona cambia constantemente de un estado de ánimo a otro o de personalidad, de un momento a otro o de días u horas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Será un trastorno o no será un trastorno? ¿Sí? ¿No? Sí, sí es un trastorno. Sí. No, es A que ver, el trastorno ya depende, ¿no? Sí, depende. A ver, permítanme un momento. Están aquí también platicándonos en presencial. Ahora su compañera. Sí. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Ok, aquí tienen la misma duda por los rasgos que tiene la persona. Dicen que también tiene cambios constantes pues sí, de emociones como tal, pero da igual, tienen la misma duda. Ahorita vamos a resolver esa pregunta porque es muy interesante y podría resolverles muchas dudas existenciales. ¿Sí? Porque muchos se preguntan eso, ¿tengo un trastorno o mi familiar o mi amigo o conocido tiene un trastorno? Si constantemente cambia de emociones y de estado de ánimo y de opiniones y demás, es una pregunta que he escuchado con frecuencia y que incluso muchos de ustedes tienen en este momento. Vamos a empezar a tratar de, bueno, no, vamos a empezar a resolver esa pregunta. Primero vamos a definir, a tomar en cuenta la definición de qué es un trastorno. Para ello vamos a recurrir a la definición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes lo han escuchado, los que trabajan especialmente en el área psiquiátrica. ¿Sí? Este manual está dado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la última edición, la que actualmente con la que se está trabajando, es la quinta edición, la 5. Bueno, de acuerdo a ellos, dice que la definición de trastorno es un patrón permanente de experiencia interna y del comportamiento. Interna, hágase llamar a todas las ideas, creencias, todo lo que pasa por mi mente y que no se puede observar a simple vista y no tenemos certeza de eso. Y el comportamiento, los cuales son las conductas, las acciones que un individuo se lleva a cabo y que sí podemos observar, ¿no? Y bueno, esto depende de la cultura, del entorno en que se genera un malestar significativo y que a la vez genera también un deterioro en la cuestión familiar, social y laboral de la actividad. Es decir, si esa condición que está presentando, eso que estamos observando, esa conducta es permanente o no es permanente a lo largo del tiempo de su vida y que si afecta o no de manera significativa, si puede influir mucho en su vida familiar, en su vida social o incluso laboral, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad, pues les afecta en todas estas esferas, ¿no? En su vida familiar muchas veces ya no quieren tener convivencias familiares ni sociales, o incluso les cuesta mucho trabajo tomar sus actividades profesionales, ¿no? Y pues se puede decir que es permanente. Bueno, por lo menos toma mucho tiempo en que estas personas se atiendan y tomen acciones para poder sobrellevar esta condición. La cuestión farmacológica o conductual, o las dos. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Ok. Y bueno, de acuerdo a este manual, hay varios tipos de trastornos que se pueden clasificar en tipo A, B y C. En la clasificación A está la paranoide, esquizoide, esquizotípico, es un poco más como todo lo que vemos. Incluso aquí vienen sus características. No me voy a detener a leerlas o a decirlas porque nos toma más tiempo, pero bueno. La antisocial, histriónico, límite, narcisista, evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Creo que muchos han escuchado mucho en algunas de estas, ¿no? Bueno, ahora continuemos. Ya sabemos que entonces afecta a la vida social de manera, bueno, permanente, está constante, y es un patrón de conductas y de ideas, ¿no? Sigamos teniendo esta información en mente. Ahora, los trastornos de personalidad pueden generar vulnerabilidad genética, bueno, pueden generarse por vulnerabilidad genética, perdón, trabalengua. Es decir, por ejemplo, si tenemos un familiar que tal vez padeció esquizofrenia, puede que nosotros o nuestros hijos o alguien de la familia lo tenga. Creo que incluso en sus pacientes, a través de historiales clínicos, pueden ver eso, ¿no? Ahora, también hay alteraciones de neurotransmisores por esta cuestión, por la cuestión genética. Una persona que tiene ansiedad tiene un nivel más alto de GABA y de otros neurotransmisores. Una persona con depresión tiene menos niveles de serotonina y dopamina que una persona que no la tiene. Ahora, también hay disfunción neurobiológica, la comunicación química y eléctrica no es la misma, igual por la cuestión genética. O puede que tuvo un accidente o una experiencia traumática que haya detonado una disfunción neurobiológica.
y a la vez en la cuestión química. O sea, está relacionado. Ahora, también los factores de los procesos de apego. Hay personas que tienen apegos seguros, inseguros. ¿Han escuchado de eso? ¿No? Las personas, lo que veníamos hace rato, unas personas seguras porque se les fomentó que tienen la capacidad, que están haciendo las cosas bien, una cuestión optimista de las nuevas experiencias, las oportunidades y demás, tienen apegos seguros, ¿sí? Que saben que todo, incluso nada es permanente. Si han escuchado esa frase, ¿no? Y que todo lo que se aproxima también nunca es permanente. Los estados actuales que tenemos de felicidad o de tristeza no son permanentes. Los recursos económicos, materiales, personales y demás no son permanentes. Y las personas que tienen apego seguro no sienten tanta frustración, enojo, tristeza por este tipo de cosas que no son permanentes. Las personas que tienen un apego inseguro son personas que se les recalcó más sus errores, las cuestiones de autocastigo, autorregaños, ¿por qué hice esto mal y demás, no? Y que tal vez las cosas que puedan venir no puedan ser tan seguras por uno mismo. Puede decir, puede tener estabilidad económica, por eso no quiero cambiar de trabajo, no quiero terminar la escuela porque no sé qué voy a hacer después, puede que todo me salga mal y demás, ¿no? Personas que son inseguras. Son apegos inseguros. Eso también influye en los trastornos de personalidad. Una persona que tiene un apego inseguro y se siente que todo va a salir mal, puede tender más, por ejemplo, a la ansiedad, bueno, a trastornos de ansiedad o depresión, ¿no? Que una persona que tiene un apego seguro y puede afrontar mejor ese tipo de situaciones, los cambios, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, todo este tipo de situaciones, cada persona es diferente. Y puede que personas estén más en riesgo a tener un trastorno, que ya los vimos, tipo A, tipo B, tipo C. Y bueno, eso puede desembocar a también tener una visión particular del mundo. Cuando una persona tiene un trastorno, no ve el mundo como las personas que no tienen trastornos. Por ejemplo, a ver, han escuchado que los artistas, muchos de sus pintores o músicos, han tenido trastornos. Y eso a veces los ha hecho brillantes, ¿no? Los ha hecho particulares. ¿Han escuchado de algún caso? ¿No? Salvador Dalí. Salvador Dalí, ajá. Eric Clapton. Ajá. Exactamente. Aquí en presencial también hablan de un violinista. Sí, me acuerdo, el violinista del Diablo. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una obra muy brillante, pero él tenía también trastornos. Chopin, se dice que él era bipolar, tenía periodos muy largos de depresivos. ¿Cómo? Es Paganini, ¿no? El violinista. Paganini, exactamente, el violinista del Diablo, exactamente. También Chopin tenía obras muy expresivas, incluso se dice que era el poeta de la música, pero tenía momentos de euforia, de mucha alegría y de explosividad y demás, y tenía otros momentos de mucha tristeza y melancolía, y se refleja en su música. Dante Alighieri sí fue brillante, pero no tenía un trastorno. Hay personas que son brillantes y no necesariamente tienen trastornos. Por ejemplo, han ido hace unos años, se puso en exposición en el Museo Soumaya, el museo, ¿cómo se llama? El que está en Chapultepec, se me olvidó, Rufino Tamayo. Una exposición de una artista japonesa, ella hace montajes, pero llena todas las cosas de puntos. ¿Sí la han visto, no? ¿Escuchado? Bueno, sí. Ella tiene esquizofrenia. Dicen por aquí que sí, algunos sí. Ella tenía esquizofrenia y todo lo que veía, lo veía con puntos. Todo lo que lo rodeaba, objetos o lugares completos. Y ella sí hacía sus esculturas y montajes de lugares. Y entonces eso es lo que la caracteriza y la hace brillar. Pero no todos, tampoco los que tienen trastornos, destacan en algún área. Tiene que ver mucho con la personalidad, la cuestión de educación y todos estos puntos. Tiene una forma característica de ver el mundo. Ahora bien, ¿han escuchado de la Mataviejitas? Sí, tal vez los que son más grandes sí llegaron a escuchar las noticias de la Mataviejitas. Sí. Exactamente, ella también tenía esquizofrenia.
Ella no fue una artista, para ella tal vez sí fue una artista, pero para el resto del mundo no, ¿no? Pero también la hacía, tenía ciertas características, ¿no? Había agresividad, pero para ella, cuando hablaba del tema, siempre se mostraba muy tranquila, como si fuera algo normal, ¿no? Como si fuera algo que tenía que hacer. Y para nosotros lo vemos como agresión, violencia y demás, ¿no? Ay. Pero es por esto, porque hay una distorsión. Todos estos cambios, estas características que tienen biológicas y sociales, las hacen de tener una visión particular de lo que les rodea. Pues esta conducta la tienen muchos asesinos seriales, ¿no? La esquizofrenia. Profesor, exactamente. Muchos asesinos seriales tienen esta distorsión. No todos, pero la Profesora. mayoría de ellos presentan características particulares en su personalidad. Sí, dígame. Perdón, es que también una vez, bueno, he leído libros de Stephen King, y bueno, ese escritor tuvo un accidente donde tuvo múltiples heridas, tuvo múltiples fracturas, ¿Sí? colapsos de pulmones y sí estuvo grave. Entonces, supuestamente desde ahí empezó con un trastorno psicótico y de personalidad. Exactamente. Él también pues, aquí tuvo muchas novelas y muchos libros y sí quedó como con muchas secuelas y sobre todo pues psicoemocionales. Exactamente, sí, aquí también nos hablan del caso de una persona, de un escritor, que tenía una vida normal como la de cualquier otro, pero tuvo un accidente, tuvo muchas lesiones, muchos traumatismos también craneoencefálicos, entonces eso también les hizo cambiar su personalidad y a la vez también que destacara en algún área que fue la literatura. Pero eso también tiene que ver con la formación. Un asesino serial muchas veces tiene una formación y una experiencia diferente, una vivencia social, que una persona que no lo tiene, y a pesar que pueda tener el mismo padecimiento, esquizofrenia o algún accidente, no van a vivir eso de la misma manera. Una personalidad diferente, ¿sí? Maestra. A ver, permítame un momento, me están aquí hablando en presencial y ahorita vamos en línea otra vez, ¿sí? A ver, sí. Asesinos, aquí nos dicen que sí es cierto que tienen patrones específicos las personas que son asesinas seriales. Siempre son las mismas, no siempre. Hay personas, la mayoría sí tiende a ser personas que viven en zonas marginales con bajos recursos, pero que creen, son personas muy inteligentes, porque tienen que planear, tienen que exactamente anticipar, tienen que llevar a cabo una serie de cosas que les permita llevar a cabo sus actos de matanza, ¿no? Y hay personas que no necesariamente viven, son asesinos seriales y no necesariamente viven en zonas marginales. Hay personas, en Europa se dio mucho ese el caso por la revolución industrial, de asesinos seriales que eran personas de alta sociedad, que tenían altos recursos económicos, pues se dedicaban a matar a personas. ¿Sí? Entonces no siempre encaja. Sí puede haber como tendencias, pero no siempre van a cumplir las mismas, ¿sí? Ahora, ¿tienen otra pregunta? Ok, 2 ejemplos. Sí, una persona que mata, bueno, que acaba con la vida de otro ser vivo, no importa si sea una iguana, un perro o una persona, tiene tendencias psicópatas, pero no es porque cuando se mata por lujo, por la cuestión de diversión, tiene tendencias así, especialmente si en su sociedad no es algo que se acostumbre. Por ejemplo, hubo un tiempo también en Europa que se acostumbraba a la caza, pero eso no los hacía psicópatas. En la actualidad ya no se acostumbra a eso. Tampoco matan por necesidad para cubrir la cuestión alimenticia, sino porque lo hacen que les genera un bienestar. Ahí sí hay una tendencia psicópata. Entonces, si ven, estamos retomando las cuestiones socioculturales, qué está pasando en su sociedad, que si es normal o no. También, por ejemplo, en Asia tienden mucho a la depresión, pero no la ven tanto como una enfermedad. En nuestro país sí verían cuestiones de retraimiento, que hablan poco contacto físico, es una señal de que están tristes y algo está pasando, pero en Asia no. Ellos procuran y fomentan
poco contacto físico, no estar hablando en las calles, entre personas, ser poco expresivos es lo bien visto, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores para ellos no son no indican algo anormal, ¿sí se dan cuenta? Uh-huh. Ajá. Uh-huh. No tenía. Exactamente, hay trastornos que muchas veces no podemos ver a simple vista, ¿no? Y especialmente si no estamos en contacto con la persona. Puede parecer que esté viviendo algo, entre comillas, normal, porque acuérdense que la normalidad también depende de la cultura, como lo estamos mencionando. Y no nos demos cuenta, tenemos que tener más indicadores. Pues siempre por eso al primer, ¿cómo se le puede llamar? Pues sí, alerta, signo de alerta, pues saber qué está pasando. Por ejemplo, con los pacientes también pasa eso, ¿no? Llegan al hospital, por ejemplo, el psiquiátrico, porque hubo algo que detonó eso, ¿no? Que les hizo a sus familiares o a él mismo darse cuenta de que algo estaba pasando y recurrir a la cuestión de atención médica, lo que veíamos en otras sesiones, ¿no? Lo mismo pasa con los trastornos de personalidad. Lo de que es fragmentado, sí, también, ¿no? Exactamente, sí, hay muchos casos de trastornos. Incluso en la anterior pareciera algo pequeño, pero ya si se van al manual, es una cosa muy grande, implica muchas páginas. Sí, eso es un resumen, pero sí les invito a consultar el DSM-5 para que vean la cantidad de trastornos que hay y las características que tienen. Es muy interesante. Bueno, a ver. ¿Sí? Maestra, aquí también en está línea. el CIE 11. ¿Cuál? Maestra, también está el Sí. CIE 11 o el CIE 10. Exactamente, también está el CIE 11 o el CIE 10. El actual es el 11 y se empata más con el DSM-5. Este es por la OMS y el otro, no, este es por el APA y la otra es por la OMS. Ahora, sigamos, ¿les parece bien? Porque ya vamos más sobre el tiempo. Bueno, los trastornos siempre nos van a limitar a la cuestión cognitiva, por ejemplo, atención, memoria y demás, ¿no? En la cuestión emocional, de cómo nos expresamos emocionalmente, y en la previsibilidad en la conducta. Casi siempre una persona que no tiene un trastorno ¿cómo se llama? De personalidad, podemos predecir cómo va a reaccionar nuestros amigos, nuestros familiares, podemos decir, si llego con tal noticia, va a reaccionar de una manera o va a reaccionar de otra, ¿no? O esto le podría gustar como regalo o tal vez no, ¿no? Podemos más o menos predecir cómo se van a actuar, bueno, qué conductas van a presentar ante ciertas situaciones. Pero una persona con trastornos de la personalidad es un poco más difícil de predecir su conducta ante una situación, ¿no? Por ejemplo, están los esquizofrénicos. Hay situaciones en las que actúan de manera indiferente y otras que se pueden poner muy felices o muy tristes o muy enojados, ¿no? Incluso por eso dicen que hay que tener cuidados, porque son poco predecibles. También con otros trastornos, ¿sí? Ahora, esto hace también que sea una construcción del yo, es decir, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Sí, eso también se ve cambiado. Y también la forma en cómo lo perciben a los demás. Una persona antes de que presente un trastorno de personalidad, muchas veces cuando en su infancia o a su adolescencia era diferente, cambia pues drásticamente cuando tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Por ejemplo, que una persona antes de tener depresión a después de tener, durante su depresión, ¿no? Incluso pueden quedar secuelas. Puede ser tratado una persona con ansiedad o con depresión, pero siempre quedan secuelas. Ya no tiene la misma energía, la misma motivación y demás. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Eso también se puede dar por medio de traumas que tienen desde chicos? Ya ve que en Estados Unidos cómo se da. Sí, exactamente. Los traumas, como ya vimos, son experiencias personales que afectan a la personalidad. ¿Sí? Exactamente. Lo que vimos antes, muchas veces pueden que sean tan fuertes que hayan cambios en la cuestión de neurotransmisores, los traumas. Las personas que van a la guerra
por eso quedan con secuelas que se le llama estrés postraumático. Fueron experiencias tan fuertes que incluso hubieron cambios en la cuestión de neurotransmisores. Sí se han hecho estudios a gran escala en las que sí han estudiado personas que estuvieron en guerra y las áreas relacionadas con la cuestión de emociones y de gestión de planeación y demás, que es la área prefrontal, sí se ve reducida. Maestra, otro, ¿Sí? como las mujeres en el embarazo de pronto también tienen cambios emocionales muy fuertes. Sí, Digo que yo, a parece mí que... me pongo como ejemplo porque yo, hay un antes y un después del embarazo, ¿no? Tenía una personalidad muy aventada, muy así locochona, y en el embarazo tuve picos de euforia muy, muy altos. Y Sí, esto el como que embarazo. detonó muchos cambios ya después del embarazo que cambiaron sí como parte de mi personalidad, pero fue a causa del embarazo. Exactamente, lo que dicen aquí sus compañeros o su compañera en línea. El embarazo también puede ser una experiencia que cambia la personalidad. Tal vez no completamente, pero sí se puede notar. Y esto se debe a que hay cambios hormonales y también hay cambios neurológicos. Se ha demostrado que hay cambios en la comunicación de las mujeres entre sus neuronas. Hay una poda neural, es decir, que empieza a haber recortes de las patitas, ahora sí, ya se acuerdan de los axones de las neuronas, para que empiece a fortalecer el área de otra cuestión, de anticipación, de planeación y de atención para proteger a su bebé, a su cría. Entonces sí pasa eso. Ya vieron, hay cambios maestra, hormonales y estructurales. Sí, dígame. Bueno, se da también así en mujeres embarazadas, lo que viene siendo la depresión posparto, donde los niveles de serotonina están disminuidos. Exactamente, la cuestión de depresión postparto por la cuestión hormonal, sí, así es, y también de neurotransmisores, serotonina y dopamina, así es. Bueno, ¿continuamos? Entonces se puede decir que los trastornos de personalidad van a estar o pueden estar dados por un factor determinante y esto puede dar hincapié a que se desarrollen en cualquier etapa de la vida dependiendo del factor al que se presente. Se vea alterado. Sí, lo que veíamos aquí arriba, la cuestión genética, de neurotransmisores, neurobiología, la cuestión psicosocial y apego, y muchas veces estas cuestiones más biológicas, de neurotransmisores, estructuras y demás, pueden cambiar por cuestiones de experiencias muy fuertes o accidentes físicos que nos hacen cambiar nuestra estructura, pues ya más, ¿cómo se puede decir? De manera más visible. ¿Sí? Y bueno, y todo eso se refleja en un comportamiento que nuestra sociedad lo ve como incorrecto y hace referencia pues también a un contexto de desarrollo, no todas las culturas lo toman igual. ¿Sí? Ahora, para responder a esta pregunta que tienen de si los cambios repentinos y constantes de un cambio de personalidad o bueno, estado de ánimo, ¿se puede considerar o no un trastorno? A ver, ahí les va. Ya dijimos que es constante, que afecta a la esfera social, familiar y de donde se desenvuelva. Y que hubo un cambio en la cuestión de neurotransmisores o estructural visible o no visible. Entonces, a ver, ¿ustedes qué responden a la pregunta? ¿Es constante o no es constante? ¿No? ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿Y la piensan? Está bien, les voy a dar la... Sí, es constante. Es constante, ok. Creo que cada uno tiene un caso diferente, el que tiene en mente. Pues. Un trastorno de personalidad es permanente, ¿no, maestra? Exactamente. Un trastorno de personalidad va a ser permanente. Por ejemplo, el caso de Chopin que les comentaba. Este músico tenía cambios de la euforia a cambios depresivos, de tristeza, de alegría a tristeza muy profunda. Pero esos periodos, ahí les va. Los periodos tanto de euforia eran de semanas o meses, no eran de horas, no había cambio de uno a otro en horas, sino que era de semanas o meses, pasaban de uno a otro. Incluso en los momentos en cada uno de los momentos hacía diferentes tipos de música y él ya lo sabía. Cuando empezaba a sentirse triste, trabajaba en obras pues melancólicas y sabía más o menos qué tiempo le duraban esos tipos de estados de ánimo, ¿sí? Nunca va a pasar de un momento a otro. Cuando pasa de un momento a otro, de un segundo a otro, de una hora a otra, ahí más bien lo que pasa es una mala gestión de las emociones. No hay tanto un trastorno. En esta gestión está implicada cuestiones sociales y cuestiones también hereditarias, cuestiones biológicas.
de cómo nos enseñan nuestros padres a enfrentar situaciones, ¿sí? Sí, también la cuestión de permisibilidad o no permisibilidad, las cuestiones de que en los niños se ve muy claramente y lo llaman berrinches, pero en los adultos hay veces que no se ve claramente un berrinche porque se espera que un adulto ya no presente ese tipo de conductas, ¿no? Entonces muchas veces se trata de justificar como una cuestión de un trastorno, ¿sí? Hay que tomar eso en cuenta. Y sí hay personas que no importa qué edad tengan, siguen haciendo berrinches porque no han aprendido a gestionar o a enfrentar las situaciones que se les presentan. Y con eso puede recurrir a un experto en eso, que son los psicólogos, para ayudarles a hacer ese manejo de las emociones y afrontamiento de las situaciones, ¿sí? ¿No es bipolar su caso? ¿O hay unos que sí? Levanten la mano. Si ven que si son más permanentes, sí se les recomendaría acudir a un psiquiatra. Si los cambios de euforia son prolongados para después pasar a otros periodos más o menos prolongados de tristeza, ahí sí podría llegar a considerarse bipolar junto con otras características que tienen. ¿Sí? Bueno, ahora casi terminamos. Estos trastornos generan, ya se imaginarán, tristeza y vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que padecen ansiedad muy grande se tratan de aislar y es muy difícil para ellas convivir con otras personas o enfrentarse a ciertas situaciones. Y eso a la vez también los pone en situaciones de vulnerabilidad, no tienen las mismas oportunidades que las personas que no tienen los trastornos. Y lo mismo pasa con las personas que los rodean, con sus familias, muchas veces se ven afectadas por ello. Y las personas las enfermeras o enfermeras que se dedican a esto, lo han de ver claramente todos los días. Creo que se nos está acabando el tiempo. Ya casi. ¿Sí? Bueno. Quedan 10 minutos. Vamos cerrando porque quiero hacer otra cosa, tratar otro tema con ustedes. Así que de actividad práctica que van a tener, que era para el salón y también para los que están en línea en la cuestión del foro, todos los van a hacer. Entonces, es que toda la información que tienen y toda a la que quieran recurrir, van a tratar de identificar ustedes qué tipo de personalidad tienen. Ustedes son los mejores expertos en ustedes mismos, ¿no? Hay cosas que son conscientes o inconscientes y pueden recurrir a alguien más, como qué características les ven. Sí, no es nada serio que hagan un diagnóstico o un resultado de, tengo tal personalidad. Sí, pero sí traten de conocerse. Eso los va a ayudar también en su aspecto profesional. ¿Sí? Porque saben que incluso qué cosas les favorecen o no de su personalidad para dar atención a los pacientes, ¿no? ¿Ven? Y van a tratar de justificarlo, bueno, no van a tratar, van a justificarlo con la información que ya vimos y toda la que quieran recurrir, ¿sí? Y van a hacerle un comentario a un compañero ahí en el foro. Muchas veces incluso se podrían encontrar con personas semejantes a ustedes y no lo saben. Me sería interesante analizar después de todo, hacer un análisis estadístico y ver qué personalidad prevalece en las personas que practican enfermería. ¿Cómo ven? ¿Qué van a ver? Ok, ¿sí? Suena divertido, ¿no? Para mí sí me parece divertido. Saber qué tipo de personalidad prevalece en las personas que practican enfermería. Bueno, ahora, esa es la actividad que está planeada para ahora, pero me gustó que sus participaciones. Nos entretiene de tiempo, pero me gusta que participen y expresen sus dudas y demás. Así que no hay problema por ahí. Así, como siempre van a hacer el glosario, van a seleccionar 2 conceptos dentro del tema que ya vimos. Traten de que no se repita con otro compañero que ya haya hecho ese concepto, escojan otro. Luego es que lo hace como análisis de texto que suben y a lo mejor hubo coincidencia con otro concepto ahí. Sí. Ahora, está eso de los conceptos del glosario y para el resumen de la personalidad, que está como la tarea, es escribir 3 razones o 3 formas en la que tener conocimiento sobre esto, sobre la personalidad, les apoya a ustedes como enfermeros o enfermeras. Creo que ya hemos mencionado varias cosas, pero quiero que ustedes lleguen a eso. Y ahora, algo que sí me parece más divertido, es cada uno de ustedes, ya sea por una práctica o por
porque viven ellos todos los días o ya lo vivieron, es de que tomen a un paciente de ustedes o recuerden a uno de ellos y reflexionen sobre cuáles son las conductas que tienen, qué gustos, intereses y demás tienen, ya sea por comentarios de sus familiares o que les hayan hecho a ustedes, les tenga y, ¿cómo se llama? Y determinar qué personalidad tiene. Pueden irlo justificando con la literatura, con lo que hemos visto, o recurrir a otros medios para sustentar todo eso. No se les olvide también poner los detalles acerca de su ficha de su paciente, qué edad que tiene, qué profesión ha tenido, también la educación hemos visto que influye en eso, personas que tienen la educación o no, o qué nivel educativo tuvo, si fue formal o informal, o sea, si fue un aula o fuera de ella a lo largo de su práctica de su trabajo, ¿sí? Sí, es un documento en el que me pongan esta actividad primero. ¿Cuáles son las formas en que conocer esto les ayuda en su práctica profesional? Y abajo, esta cuestión de un paciente, ¿sí? Que recuerden o que tengan, ¿sí? Toda la información que puedan para que les dé pistas de cuál es su personalidad. ¿Sí? Que tenga el sustento pues, de literatura científica. Pueden recurrir a la presentación, a los videos, tienen el libro ahí arriba en la plataforma, les puse ahí otro archivo de, ¿cómo se llama?, de genética y personalidad. Pueden recurrir a otros medios que no tenga aquí yo, pero que sí me los citen en app, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Los que están en línea también? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, ya terminamos con esto y antes de que cerremos la sesión, ¿cómo van con la cuestión del proyecto final? ¿Ya revisaron de qué se trata? Lo tratamos la sesión pasada, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Sí. ¿Tienen alguna duda? No. ¿Ya lo empezaron? ¿No? Sí, yo sí, profesora. Yo sí, con la bibliografía. Sí. Muy bien. Sí, dice que aquí en línea ya lo empezaron a revisar y a checar. Así los felicito y los motivo a que lo empiecen a hacer para que también vayan presentando sus dudas. Incluso podemos hacer un espacio al final de la clase para resolver dudas y ustedes vayan trabajando en ellas. ¿Sí? Oiga, maestra, una pregunta. Sí, ¿De qué va a ser el proyecto? Es que yo no estuve en la anterior clase, tuve que salir a trabajar, entonces pues... Ok, el proyecto, la descripción general ya está en plataforma, está hasta arriba de los temas que hemos estado viendo, es un documento en PDF y va a ser como hacer un botiquín de estrategias psicológicas para atender situaciones de estrés, ansiedad y pérdidas. Les pedí primero que hicieran que es la atención primaria de cuestión psicológica. Ya les estaba dando pistas de que la Organización Mundial de la Salud ha hecho emisiones de ese tema al respecto de cuáles son las características que tiene que tener y demás, ¿va? De varios puntos. Y luego van a tener que describir 5 estrategias psicológicas ante situaciones de miedo, de ansiedad, de estrés. No se escucha, maestra. Y pérdidas, ajá. Y van a ilustrarlo o dar ejemplo con un caso que tengan o que hayan tenido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Lo checan otra vez y anoten sus dudas o empiezan a tratar de hacerlo para que vayan, si salen dudas, vayamos resolviéndolas, ¿de acuerdo? ¿En qué parte dice que está, maestra? Porque yo no lo vi la semana pasada. Está hasta arriba de los temas. A ver, me subo a la plataforma y, a ver, creo que esto ya se hizo muy largo. Aquí, trabajo final. Ajá, incluso abajo también vienen las guías de Normapa, porque quiero que ese trabajo final también esté bajo las normas APA. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, maestra, ¿Dudas, gracias. preguntas, sugerencias, comentarios? ¿No? ¿O sí? No, todo bien, profesor. Bueno, entonces ahora sí ya cerramos la sesión y nos vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Gracias, profesora. Bonito fin. Gracias igualmente. A ver, gracias. De nada, a ustedes. Me gusta que sean participativos. ¿Por qué dejó de compartir esta cosa? Bueno. Profesora,
Una pregunta. Sí, dígame. Esta vez el glosario lo realicé, pero se me olvidó poner mi nombre hasta el final. Ajá. Y creo que ya son 2 que he mandado, pero se me olvida poner mi nombre. ¿Ahí cómo le haría? A ver, métase otra vez ahí y verifique que si puede editarlo para ponerle nombre. De lo contrario, por favor, mándeme un mensaje a través de la plataforma para que me diga usted qué concepto fue, el que subió, ¿de acuerdo? O si tiene alguna captura de pantalla para saber cuál fue su participación, por favor. ¿Sí? Ok, gracias, profesora. No, de qué ustedes. Ahora sí, nos vemos la siguiente sesión.